Un titán de 13 metros de altura, con un peso de 136 kilos y cubierto de sangre ajena, se estrelló contra las puertas corredizas del Hospital General La Piedad, convirtiendo al instante una noche de martes en una masacre inminente. Lanzó a 3 guardias de seguridad como muñecos de trapo, haciendo que los doctores huyeran y los pacientes gritaran, mientras la policía todavía estaba a 10 minutos de distancia. En medio del caos, una figura insospechada dio un paso al frente. Aurora. Era la enfermera novata y tímida a quien habían regañado por tener las manos temblorosas apenas una hora antes. Sin embargo, no huyó. En cambio, caminó directamente hacia el gigante, lo miró a los ojos e hizo lo impensable, dejando al hospital en estado de shock y demostrando que el ratón era en realidad una leona con uniforme de enfermera. El reloj en la pared del área de urgencias del Hospital General, La Piedad, en la Ciudad de México, marcó las 10:00 p.m. Se aclara la garganta. Era un martes lluvioso de noviembre. Entonces, el tipo de noche en que el frío se cuela hasta los huesos y las puertas de la bahía de ambulancias traquetean en sus marcos por el viento. Dentro de la estación de triage, las luces fluorescentes zumbaban con ese parpadeo que provoca dolor de cabeza que solo los trabajadores del turno nocturno realmente entienden. «Aurora, por Dios, muévete más rápido». La voz aguda de la jefa de enfermeras. Brenda Miller cortó el murmullo bajo de la sala de urgencias. Brenda tenía 50 años, era cínica y se movía con la eficiencia de alguien que lo había visto todo y no le gustaba nada. Se paró con las manos en las caderas, mirando a la más reciente adición al personal de enfermería. Aurora Jenkins se encogió. Tenía 28 años, pero parecía más joven. Era delgada, apenas medía 1,62 metros, con el cabello castaño desordenado, recogido con una pinza suelta que siempre parecía a punto de caerse. Su uniforme de enfermera le quedaba una talla grande, tragándose su figura. Mantuvo la cabeza gacha, los ojos fijos en la bandeja de soluciones intravenosas que estaba organizando. «Lo siento, Brenda», murmuró Aurora, su voz apenas un susurro. «Solo quería asegurarme de que las proporciones salinas fueran. No te pago para que revises las proporciones que la farmacia ya verificó», espetó Brenda, arrebatándole una tabla del mostrador. «Te pago para que pongas agujas en los brazos y despejes camas. Llevas aquí 3 semanas, Jenkins, y todavía te mueves como si tuvieras miedo de que el suelo te vaya a morder. El doctor Sterling ya está preguntando por qué te contraté». Aurora asintió, su rostro enrojeciendo. No discutió. Nunca discutía. Desde que había llegado al Hospital La Piedad, Aurora había sido un fantasma. Almorzaba sola en su coche. Nunca se unía a las otras enfermeras para tomar algo después de los turnos. Cuando llegaban casos de trauma, accidentes automovilísticos, tiroteos, lo más crudo, Aurora siempre se desvanecía en el fondo, manejando papeleo o reponiendo suministros, dejando la sangre y las vísceras a las enfermeras de verdad. El consenso general entre el personal era que Aurora Jenkins era blanda. Era una contratación por cortesía. Alguien que pertenecía a una clínica de dermatología tranquila, no a la carnicería urbana de un centro de traumatología de primer nivel. «Mírala», susurró el intenso doctor Gregorio Sterling a un residente cerca de la máquina de café. Sterling era el médico de guardia esa noche, arrogante, brillante y poseedor de un complejo de Dios que apenas cabía por las puertas dobles. «Está temblando, literalmente temblando. Si llega un herido grave esta noche, se va a desmayar. Grábate mis palabras». El residente se rió. «Quizás solo tiene frío. Está asustada», dijo Sterling con desdén. «Algunas personas tienen estómago para esto y otras no. Es una presa. En la jungla se la comerían en 5 minutos». Aurora los escuchó.
Tenía oídos como un murciélago, aunque fingía no hacerlo. Finalmente logró abrir el gabinete. Tomó una caja de gasas y se apresuró hacia la cama 4 para curar una pequeña laceración en la mano de un trabajador de la construcción. Mientras trabajaba, sus manos sí temblaban ligeramente. Pero si alguien hubiera mirado de cerca, realmente de cerca, habrían notado algo extraño. El temblor no era miedo, era contención. Cuando el trabajador de la construcción, un hombre corpulento llamado Miguel, hizo una mueca al limpiarle la herida, la voz de Aurora cambió. Bajó una octava, volviéndose suave, casi hipnótica. Respira hondo, Miguel. Mira la pared. Cuenta las baldosas. Estás bien. Yo te cuido. Sus movimientos, torpes cuando Brenda la observaba, de repente se volvieron fluidos y precisos. Envolvió el vendaje con una velocidad y simetría casi mecánicas. Apretado, eficiente, perfecto. Miguel se miró la mano. «Carajo, enfermera, eso fue rápido. Ha hecho esto antes». Aurora parpadeó, aparentemente saliendo de un trance. Se encogió de hombros de nuevo, regresando a su personaje de novata tímida. «Oh, se aclara la garganta un poco en la escuela de enfermería, solo práctica». Se escabulló antes de que él pudiera preguntar algo más. De vuelta en la estación de enfermeras, la radio cobró vida. El silbido estático indicaba una ambulancia entrante. «Base La Piedad. Aquí unidad 42. Estamos en camino. ETA 3 minutos. Tenemos un paciente que recogimos en Eje Central y Reforma. Aproximadamente de 40 años. Muy agitado. Posible abuso de sustancias. Es grande. Muy grande. Los signos vitales son estables, pero no coopera». Brenda puso los ojos en blanco y presionó el micrófono. «Copiado 42. Déjenlo en la Bahía 2. Probablemente sea otro borracho que se pelea solo». Miró a Aurora. «Jenkins, hazte cargo de la Bahía 2 y trata de que no te vomite encima. Si se pone violento, llama a seguridad. No intentes ser una heroína». «Sí, jefa», dijo Aurora en voz baja. Si Brenda supiera. El heroísmo era lo último en la mente de Aurora. Ella solo quería sobrevivir el turno, pero el universo, como suele hacer, tenía otros planes. El hombre en la ambulancia no era solo un borracho, y no era solo grande, era una avalancha andante. Las puertas corredizas de la bahía de ambulancias se abrieron con un silbido, dejando entrar una ráfaga de lluvia y el olor a asfalto mojado. Los paramédicos de la unidad 42 no solo empujaron la camilla, parecían estar huyendo de la escena de un crimen. «¡Abran paso!», gritó un paramédico con el rostro pálido. Se negó a los sujetadores. «Está caminando». «¿Qué?». Brenda levantó la vista de su computadora. ¿Dejaron entrar a un paciente psiquiátrico caminando? Antes de que el paramédico pudiera responder, una sombra cayó sobre el escritorio de triage. El hombre que salió de la parte trasera de la ambulancia tuvo que agachar la cabeza para pasar por el marco de la puerta. Era inmenso. Medía al menos 2,08 metros, una imponente pared de músculo y tejido cicatricial. Vestía una chaqueta militar rasgada y manchada de barro que le quedaba 2 tallas pequeñas en el pecho. Y sus pantalones estaban rotos en las rodillas. Pero fue su rostro lo que detuvo la sala. Una barba gruesa y enmarañada le cubría la mandíbula, y una cicatriz irregular le recorría desde la ceja izquierda hasta el labio. Sus ojos estaban muy abiertos, moviéndose por la habitación con la intensidad frenética y salvaje de un animal atrapado. Sudaba profusamente a pesar del frío. Su pecho se agitaba como un fuelle. Su nombre, aunque nadie lo sabía aún, era el sargento Jackson, el Toro, Hayes, y actualmente operaba en una realidad que solo existía en su cabeza. «¿Dónde está ella?», rugió Jackson. Su voz era un trueno barítono que hizo vibrar la partición de cristal del mostrador de recepción. La sala de espera se quedó en silencio. Un bebé dejó de llorar.
El doctor Sterling salió de la sala de trauma 1 con expresión molesta. «Disculpe, no puede gritar aquí. Esto es un hospital. Baje la voz o haré que lo saquen». Fue lo incorrecto que decir. La cabeza de Jackson se volvió bruscamente hacia Sterling. En su mente no estaba en una sala de urgencias de la Ciudad de México. Las luces fluorescentes eran el sol cegador del Valle de Coringal. Los monitores que pitaban eran señales de radio. Y el doctor Sterling no era un doctor, era un interrogador. Dije, «¿Dónde está ella?» Jackson se abalanzó. El movimiento fue aterradoramente rápido para un hombre de su tamaño. Cubrió los 6 metros hasta la estación de enfermeras en 3 zancadas. «¡Seguridad!», chilló Brenda, lanzándose detrás del mostrador. 2 guardias de seguridad del hospital, Pablo y David, estaban apostados junto a las máquinas expendedoras. Pablo era un policía retirado, corpulento y lento. David era un estudiante universitario de 20 años que trabajaba a tiempo parcial. Se precipitaron hacia adelante con los toletes desenvainados. «Señor, tírese al suelo», gritó Pablo extendiendo la mano hacia el brazo de Jackson. Era como un niño pequeño, intentando detener un tren de carga. Jackson ni siquiera miró a Pablo. Simplemente le dio un revés al guardia sin detener su paso. El golpe le dio a Pablo en el pecho, levantando al hombre de 90 kilos del suelo y enviándolo a estrellarse contra un carro de equipo estéril. Las bandejas de metal cayeron ruidosamente por el suelo. David, el guardia más joven, se congeló. Levantó su tolete temblando. «Señor, señor, por favor». Jackson agarró a David por el chaleco. Lo levantó con una sola mano y lo arrojó a un lado como una bolsa de ropa sucia. David se deslizó por el piso pulido y golpeó la pared con un golpe sordo y espantoso. El caos estalló. Las enfermeras gritaron y se dispersaron. Los pacientes en la sala de espera se subieron a las sillas para llegar a la salida. El doctor Sterling, al darse cuenta de que su autoridad no significaba nada para un gigante en estado de fuga, palideció y retrocedió, chocando contra un carro de paro. «¡Tiene una arma!», gritó alguien. Jackson no tenía una pistola, pero había arrancado un poste de metal para suero intravenoso de su soporte. Sostenía la pesada barra de acero como un bate de béisbol, balanceándola en un amplio arco. «¡Todos al suelo! ¡Al suelo!», rugió, sus ojos viendo enemigos invisibles. «¡Entrantes! ¡Morteros! ¡Al suelo!». Estrelló el poste del suero contra el mostrador de recepción, destrozando el cristal de seguridad. Trozos de vidrio cayeron sobre las recepcionistas que estaban acurrucadas debajo, gritando. Aurora Jenkins estaba de pie junto a la cama 2, apretando un portapapeles contra su pecho. Observó la carnicería desarrollarse con los ojos muy abiertos. Su corazón golpeaba fuerte contra sus costillas, pero a diferencia de los demás, ella no corría. Estaba observando, vio la forma en que se movía Jackson, no tropezaba como un borracho, estaba revisando esquinas, estaba despejando sus sectores, estaba protegiendo su flanco. «No está loco», pensó, su mente acelerada. «Es táctico». Miró su muñeca mientras balanceaba el poste. Un tatuaje descolorido. 75. O Regimiento Ranger. «Está teniendo un flashback», susurró Aurora para sí misma. «Jenkins, corre, idiota», gritó Brenda desde detrás del escritorio. «Ve a la sala de descanso y cierra la puerta». Aurora no se movió. No podía. Si corría, alguien iba a morir. El doctor Sterling estaba acorralado contra la pared y Jackson avanzaba hacia él, levantando el poste de metal para un golpe mortal. «Dime dónde está el punto de extracción», le gritó Jackson al aterrorizado doctor, saliva volando de su boca. «Dime». El doctor Sterling levantó las manos, sollozando. «No lo sé. No sé de qué está hablando. Por favor». Jackson rugió y tensó sus músculos para golpear. Aurora dejó caer su portapapeles, cayó al suelo con un chasquido. No huyó. Caminó hacia adelante.
La distancia entre Aurora y el gigante era de 9 metros. Para los curiosos que se asomaban por detrás de las cortinas y las sillas volcadas, parecía un intento de suicidio. Aurora parecía una niña a su lado. Una brisa fuerte podría derribarla. «Aurora, no», gritó una enfermera llamada Jessica. Aurora la ignoró. No corrió. Correr desencadena una respuesta depredadora. Caminó con un paso deliberado y rítmico. No miró su arma. Lo miró a los ojos. Se detuvo a 3 metros de él. «Sargento Hayes». Su voz no era el susurro tímido de Aurora, la novata. Era aguda, clara y proyectada desde el diafragma. Era una voz de mando. Jackson se congeló. El poste de metal se cernía a centímetros de la cabeza del doctor Sterling. El uso de su rango, sargento, cortó la niebla en su cerebro por una fracción de segundo. Se dio la vuelta, buscando la fuente de la orden. Vio a una pequeña mujer con un uniforme de enfermera azul, demasiado grande, pero en su alucinación estaba borrosa. «Identifíquese», ladró Jackson bajando su centro de gravedad, listo para atacarla. «¡Médico, en posición!», gritó Aurora. La terminología era específica. Era la llamada para un paramédico en el campo de batalla. Jackson parpadeó. La confusión luchaba con la rabia en sus ojos. «Doc, alto, Ranger», dijo Aurora, su voz dura como el hierro. Dio un paso más cerca, con las manos abiertas, pero sostenidas a la altura del pecho, no amenazantes, pero listas. «Estamos en la zona verde. El perímetro está asegurado. Está atacando a un amigo. Baje su arma». El doctor Sterling, todavía acurrucado en el suelo, miró a Aurora con desconcierto. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué era una zona verde? Jackson sacudió la cabeza luchando contra las visiones. «No, no, vienen los insurgentes. Tienen el perímetro. Tengo que encontrar a María». «María está a salvo», mintió Aurora al instante, su tono inquebrantable. Se acercó. Ahora a 1,5 metros, estaba dentro de su alcance de golpe. Un solo balanceo de ese poste le rompería cada hueso de la parte superior del cuerpo. «Acabo de comunicarme con el comando. María está en la zona de aterrizaje. Te está esperando, sargento». «Pero no puedes ir con ella con un arma. Conoces el protocolo». La respiración de Jackson se entrecortó. Miró el poste en sus manos, luego de nuevo a Aurora. La rabia comenzaba a desquebrajarse, reemplazada por una desesperación desgarradora. «No, no puedo protegerla», jadeó, una lágrima cortando una línea limpia a través de la sangre y la suciedad en su mejilla. «Soy demasiado lento. Siempre soy demasiado lento». «No eres lento», dijo Aurora suavemente, cambiando su tono de autoritario a reconfortante. Dio otro paso. Estaba a 60 centímetros. Tuvo que estirar el cuello para mirarlo a los ojos. «Eres el elemento líder, pero la lucha ha terminado, Jackson. Arma abajo». Extendió una mano temblorosa, no temblando de miedo esta vez, sino de adrenalina, y tocó el frío acero del poste del suero. «Dámela, sargento». Por un instante, la sala se suspendió en silencio. Todos contuvieron la respiración. El agarre de Jackson en el poste se aflojó. Miró a Aurora, sus ojos buscando en los de ella cualquier signo de engaño. ¿Está todo el mundo a salvo?», susurró. «Todo despejado», dijo Aurora. Jackson dejó escapar un suspiro tembloroso y soltó el poste. Aurora lo tomó y lo colocó suavemente en el suelo. Pero entonces el hechizo se rompió. Detrás de ellos, las puertas del ascensor sonaron ruidosamente. 2 agentes de policía irrumpieron con las pistolas desenfundadas, gritando a todo pulmón: «¡Policía! ¡Suéltela! ¡Al suelo ahora!». El ruido repentino destrozó la frágil realidad que Aurora había construido. Los ojos de Jackson se abrieron de par en par. Los oficiales no eran amigos, eran la emboscada enemiga. La zona verde había desaparecido. «¡Emboscada!», gritó Jackson.
No fue por el poste, fue por Aurora. En su mente ella era ahora una amenaza, una espía que lo había engañado. Extendió una mano del tamaño de un guante de béisbol y agarró a Aurora por la garganta. La levantó del suelo como si no pesara nada. ¡Traidora!, rugió apretando. ¡Dispárenle! ¡Dispárenle!, gritó el doctor Sterling desde el suelo. Los agentes de policía dudaron, temiendo golpear a la enfermera. Aurora colgaba en el aire, sus pies pataleando impotentemente. Su visión comenzó a llenarse de puntos negros. La presión en su tráquea era inmensa. Iba a aplastarle la laringe en segundos. Pero Aurora Jenkins no entró en pánico. Su rostro se puso morado, pero sus ojos permanecieron fijos. No arañó sus manos como una víctima. Fue a por su pulgar. Ella sabía algo que la policía, los médicos e incluso Jackson no sabían. Ella sabía cómo desmantelar un cuerpo humano. Aurora levantó las piernas, envolviéndolas alrededor del masivo bíceps de Jackson para ganar apalancamiento. Aisló su pulgar, lo dobló hacia atrás contra la articulación y simultáneamente golpeó su codo en el haz de nervios de su antebrazo. Fue una maniobra de Krav Maga ejecutada con la precisión de una maestra. Jackson rugió de dolor. Su agarre se soltó involuntariamente. Aurora cayó al suelo, jadeando en busca de aire, pero no retrocedió. Mientras Jackson retrocedía tambaleándose, agarrándose el brazo, lanzó un golpe salvaje de gancho a su cabeza, un golpe que la habría decapitado. Aurora se agachó bajo el golpe, girando sobre su talón izquierdo. Se movió detrás de él, pateó la parte trasera de su rodilla para que cediera su pierna y le rodeó el cuello con el brazo. No lo estaba estrangulando, estaba aplicando una llave de sueño vascular. La apretó con fuerza, presionando sus arterias carótidas contra las suyas, cortando el flujo sanguíneo a su cerebro. «Duerme, sargento», jadeó en su oído, su voz tensa por el esfuerzo de sujetar 136 kilos de músculo agitado. «¡Solo duerme!». Jackson coleó como un potro salvaje. Se golpeó hacia atrás contra la pared, intentando aplastarla. Aurora gruñó, pero aguantó. Envolvió sus piernas alrededor de su cintura, bloqueando sus tobillos. Los ganchos estaban puestos. Era una mochila mortal adherida a un gigante. Los agentes de policía se quedaron allí, con las armas bajadas, boquiabiertos. El doctor Sterling observaba en un silencio aturdido. 10 segundos, 20 segundos. El forcejeo de Jackson se ralentizó. Sus brazos cayeron a los lados. Sus masivas piernas cedieron. Aurora lo acompañó hasta el suelo, manteniendo la llave hasta que sintió que su cuerpo quedaba completamente inerte. Le revisó el pulso, fuerte y constante. Luego lo soltó y se apartó rodando, jadeando, masajeándose el cuello magullado. La sala estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el zumbido de la máquina expendedora y la respiración entrecortada de Aurora. Se sentó, se ajustó la pinza del cabello desordenado y volvió a poner en su lugar su uniforme demasiado grande. Levantó la vista para ver 50 pares de ojos, mirándola. La jefa de enfermeras, Brenda, se levantó lentamente de detrás del mostrador. «Jenkins», susurró. «¿Qué? ¿Quién eres?» Aurora se miró las manos. Estaban temblando de nuevo. Miró al gigante inconsciente, luego a los agentes de policía. «Necesita 10 miligramos de haloperidol y 2 de Ativan», jadeó Aurora, su voz. «Y pongan un monitor cardíaco. Tiene una arritmia». Se puso de pie, ignorando las escaleras. «Yo necesito ir al baño». Caminó más allá de los aturdidos agentes de policía, más allá del doctor boquiabierto y empujó las puertas dobles, pero la historia no había terminado. Mientras la policía se acercaba para esposar al inconsciente Jackson, uno de los oficiales mayores, el capitán Miller, se detuvo. Miró la forma en que Jackson había sido reducido.
Miró la precisión táctica de la llave. Luego miró el expediente que se le había caído del bolsillo a Jackson durante la lucha. Era un expediente médico de la BA, Asuntos de Veteranos, pero no era el expediente de Jackson lo que le llamó la atención. Fue la comprensión de lo que acababa de ver. «Eso no fue la escuela de enfermería», murmuró el capitán Miller a su compañero. «Eso fue técnica de reducción de fuerzas especiales». Miró las puertas batientes por donde Aurora había desaparecido. «¿Quién demonios es ella, doctor?» Sterling se levantó, sacudiéndose el polvo de su impecable bata blanca. Su ego estaba magullado, pero su curiosidad había despertado. Se acercó a la computadora y sacó el expediente de empleado de Aurora. Nombre: Aurora Jenkins. Empleo anterior: enfermera escolar. Preparatoria Santa María. Referencias: estándar. «Es una mentira», susurró Sterling. «Todo es una mentira». Levantó el teléfono. Tenía un amigo en el Pentágono. Eran las 3:00 AM en la CDMX, pero no le importaba. Necesitaba saber quién se escondía en su sala de urgencias. El espejo del baño estaba roto en una esquina, una telaraña de cristal que distorsionaba el reflejo de Aurora. Se agarró al lavabo de porcelana con los nudillos blancos, mirando a la mujer que la devolvía la mirada. Los moretones ya se estaban formando en su cuello, feas huellas dactilares violetas dejadas por la enorme mano de Jackson. Se salpicó la cara con agua helada, tratando de quitarse la adrenalina que le hacía castañetear los dientes. «¡Estúpida!», se regañó. «¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Estúpida!». Te expusiste. Durante 3 años había sido invisible. Era Aurora Jenkins, la enfermera mediocre de Querétaro. Ya no era la otra persona, la persona que sabía cómo desmantelar a un Ranger de 136 kilos en 6 segundos, la persona que tenía un expediente tan negro que no existía físicamente. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una pequeña moneda plateada y gastada. La frotó con el pulgar, un tic nervioso. Respira, niega, desvía. La puerta se abrió con un crujido. Era Brenda. La jefa de enfermeras no gritó esta vez. No parecía enojada, sino aterrorizada. Se paró en el umbral sosteniendo una bolsa de hielo. «Aurora». La voz de Brenda era inusualmente suave. «La policía quiere hablar contigo en la sala de descanso». Aurora se secó la cara con una toalla de papel áspera, encorvándose al instante, forzándose a volver al papel de ratoncita. Estoy en problemas, Brenda». No quise lastimarlo. Yo solo entré en pánico. Brenda la miró fijamente. «¿Entraste en pánico?» «Aurora, no entraste en pánico. Derribaste a un hombre que lanzó a Pablo y a David como si fueran ensaladas. Salvaste la vida del doctor Sterling». Se adelantó y le entregó a Aurora la bolsa de hielo. «Toma, para tu cuello». «Gracias», susurró Aurora, presionando la bolsa fría contra su garganta. «¿Quién eres realmente?», preguntó Brenda, sus ojos escudriñando el rostro de Aurora. «Solo soy una enfermera», mintió Aurora mirando al suelo. «Las enfermeras no se mueven así», dijo Brenda en voz baja. «Mi exmarido fue marino. Hizo 2 giras en Faluya. Él se mueve como tú, escanea las habitaciones como tú. Tomé una clase de defensa personal en un gimnasio comunitario», murmuró Aurora. El instructor fue muy minucioso. Brenda no le creyó, pero no insistió. «Vamos, el capitán Miller está esperando». La sala de descanso olía a café viejo y palomitas de maíz quemadas. Se aclara la garganta. El capitán Miller estaba sentado en la pequeña mesa redonda con su libreta abierta. Era un policía experimentado, de 60 años, con ojos que habían visto todas las mentiras que la Ciudad de México tenía para ofrecer. A su lado estaba el doctor Sterling, que paseaba nerviosamente, revisando su teléfono cada 30 segundos. Aurora se sentó, manteniendo una postura pequeña.
Señorita Jenkins, comenzó Miller, su voz áspera. Eso fue todo un espectáculo allá afuera. Estaba asustada, chilló Aurora. La gente asustada corre, dijo Miller secamente. La gente asustada grita. Usted no hizo ninguna de las dos cosas. Usted se enfrentó a un objetivo hostil. Lo desescaló verbalmente usando jerga militar y luego ejecutó una llave de estrangulamiento trasera con un triángulo de cuerpo de libro de texto. Eso no es miedo. Eso es entrenamiento. Se inclinó hacia adelante. ¿Dónde sirvió? No lo hice, dijo Aurora abriendo los ojos. Nunca estuve en el ejército, lo juro. Entonces, ¿cómo sabía el término médico en posición? Le espetó Miller. ¿Cómo sabía que era una zona verde? ¿Cómo supo que era un ranger solo con mirar un tatuaje desvanecido en un objetivo en movimiento? Aurora tragó saliva con dificultad. Este era el peligro, los detalles. Yo veo muchas películas. Black Hawk derribado, La noche más oscura, solo adiviné. El doctor Sterling dejó de pasear. Se burló ruidosamente. Está mintiendo, capitán. Mire su pulso. Ni siquiera está nerviosa. Está actuando. Sterling se acercó a la mesa golpeando la mano. Revisé su expediente, Jenkins. Preparatoria Santa María en Querétaro. Llamé al número de referencia que figura en su currículum hace 10 minutos. El corazón de Aurora dio un vuelco, pero su rostro permaneció impasible. ¿Y? Preguntó Miller. Fue al buzón de voz, dijo Sterling triunfante. Pero no un buzón de voz escolar, sino de un teléfono desechable, un saludo genérico de Google Voice y el número de licencia de enfermería que proporcionó. Pasa la Junta Estatal, pero la fecha de emisión es de hace 3 años. Exactamente hace 3 años. ¿Qué hacía antes de 2021, Aurora? Estaba cuidando a mi madre enferma, improvisó Aurora. Tenía demencia, estaba fuera del radar. Mentira, espetó Sterling. Es un fraude, es un estorbo para este hospital. Doctor, retroceda, advirtió Miller. Volvió a mirar a Aurora. Mire, señorita, no me importa si mintió en su currículum. Ese hombre de allá afuera, Jackson Hayes, está inmovilizado ahora, sedado. Pero corrimos sus huellas. ¿Sabe quién es? Aurora negó con la cabeza. Es un receptor de la Estrella de Plata, dijo Miller suavemente. Sirvió 4 giras, Rangers, Delta. Se fugó hace 6 meses de un psiquiátrico de veteranos en Maryland. El ejército tiene una orden de búsqueda y captura para él. Lo consideran armado y extremadamente peligroso, y usted lo durmió como un bebé. Miller cerró su libreta. Hizo algo bueno esta noche, pero la gente común no hace cosas buenas con ese nivel de precisión. Si está en problemas, si está huyendo de algo, puede decírmelo. Aurora miró a los ojos del capitán. Vio una preocupación genuina allí. Por un segundo quiso decírselo. Se aclara la garganta. Quiso decir, sí, estoy huyendo. Estoy huyendo de los recuerdos del pueblo que no pude salvar. Estoy huyendo de las medallas que intentaron colgarme en el pecho mientras la sangre aún estaba bajo mis uñas. Pero no pudo. Solo soy una enfermera, repitió, su voz temblando ligeramente. ¿Puedo volver con mis pacientes ahora? Miller suspiró, derrotado. Vaya, pero no se vaya de la ciudad. Aurora se levantó y salió apresuradamente de la habitación. Cuando la puerta se cerró, el doctor Sterling volvió a sacar su teléfono. Marcó un número que no había usado desde su residencia en el Hospital Militar Central Ávila Camacho. Coronel Sharp, soy Gregorio Sterling. Sí, escuche, tengo una situación aquí. Necesito que me haga una verificación de antecedentes de un fantasma. Su nombre es Aurora Jenkins. No, creo que es un alias. Acaba de reducir a un operador de élite en mi sala de urgencias con sus propias manos. Sí, hablo en serio. De acuerdo, le enviaré su foto.
Sterling tomó una foto de Aurora a través de la ventana de cristal de la puerta de la sala de descanso mientras ella se alejaba. Presionó enviar. «Te tengo», susurró Sterling. Pasaron 2 horas. La adrenalina en la sala de urgencias se había desvanecido, reemplazada por la monótona fatiga del turno nocturno. El gigante Jackson Hayes estaba esposado a la cama 4, fuertemente sedado y custodiado por 2 agentes de policía. Aurora intentó ocuparse reponiendo bolsas de suero en el almacén, manteniéndose lo más lejos posible del área principal. Sintió que las paredes se cerraban. Sabía que tenía que irse esa noche. Empacaría su maleta. Se subiría a su viejo Honda Cívico destartalado y conduciría hasta que se le acabara la gasolina. Tal vez Arizona esta vez, o Montana. Justo cuando buscaba las llaves de su coche en su casillero, el sistema de megafonía crepitó. Código negro. Entrada principal. Código negro. Código negro significaba una amenaza de bomba o un evento de múltiples víctimas que involucraba a personas importantes. Significaba que el hospital estaba siendo bloqueado. Aurora se congeló. Lo encontraron. Se apresuró a la estación de enfermeras justo cuando las puertas automáticas de la entrada principal fueron forzadas a abrirse. No se deslizaron. Fueron empujadas. 6 hombres con equipo táctico completo, uniformes negros, cascos, rifles de asalto cruzados al pecho, irrumpieron en el vestíbulo. Se movían con una fluidez que hacía que los guardias de seguridad del hospital parecieran guardias de centro comercial. No gritaron. Se dispersaron, asegurando el perímetro en silencio. Detrás de ellos caminaba un hombre que irradiaba autoridad. Llevaba un impecable uniforme de gala del ejército, el pecho cargado de medallas, 3 estrellas en su hombro. El general Tobias Olay. Toda la sala de urgencias quedó en silencio absoluto. El doctor Sterling, que había estado esperando con suficiencia la llamada de su coronel, dejó caer su portapapeles. Había llamado a un coronel. La aparición de un general de 3 estrellas significaba que esto estaba muy por encima de su nivel de autoridad. «¿Quién es el médico de guardia?», ladró el general Olay. Su voz no era fuerte, pero se extendió por cada rincón de la sala. El doctor Sterling dio un paso al frente, alisando su bata blanca, intentando parecer importante. «Soy el doctor Gregorio Sterling. General, supongo que está aquí por el prisionero, el sargento Hayes». Olay miró a Sterling con desdén. «Estoy aquí por mi hombre». «Sí». «¿Está vivo?» «Está sedado y contenido», dijo Sterling. «Asaltó a mi personal y destruyó propiedad. Espero una compensación completa del Departamento de Defensa». Olay lo ignoró. Pasó junto al doctor hacia la cama 4. Miró al gigante dormido. Jackson Hayes. La expresión del general se suavizó. Extendió la mano y tocó el hombro del sargento. «Te tenemos, hijo», susurró Olay. «Nos vamos a casa». Se volvió hacia sus hombres. «Prepárenlo para el transporte. Lo quiero en el Hospital Militar Central Ávila Camacho al amanecer». «Espere un minuto», protestó Sterling. «No puede simplemente llevárselo. La policía tiene cargos pendientes». «El ejército de los Estados Unidos tiene jurisdicción aquí, doctor», lo interrumpió Olay. «El sargento Hayes es un activo clasificado. Lo que haya pasado aquí esta noche no pasó. ¿Entiende?» El rostro de Sterling se puso rojo. «Este es un hospital civil. ¿Y qué hay de la enfermera? Casi la mata». Olay hizo una pausa. Se giró lentamente. «¿La enfermera?» «La chica que lo redujo», dijo Sterling señalando hacia el pasillo trasero. «Ella es a quien debería estar investigando. Redujo a una máquina de matar de 136 kilos sin sudar. Si su hombre es un activo clasificado, entonces ella es un arma letal». Los ojos de Olay se entrecerraron. «Muéstrenme las imágenes». El capitán Miller,
que había estado observando desde un lado, se adelantó. Levantó una tableta que mostraba la grabación de seguridad de la pelea. Olay miró la pantalla. Observó a Aurora caminar hacia Jackson. Observó la desescalada. Observó la llave de estrangulamiento. Mientras miraba, el color se fue del rostro del general. Su estoica máscara militar se desmoronó. «Rebobinen eso», ordenó Olay. Agrandamiento en su rostro. Miller pellizcó la pantalla. El rostro pixelado de Aurora llenó el encuadre. Olay dejó escapar un aliento que parecía haber estado conteniendo durante años. «Imposible». Levantó la vista escudriñando la habitación frenéticamente. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está esta enfermera? Está escondida en el armario de suministros, probablemente, se burló Sterling. Le dije que es un fraude. Olay agarró a Sterling por las solapas de su bata de laboratorio, tirándolo cerca. Los ojos del general brillaban con una intensidad que aterrorizó al doctor. «Escúcheme», siseó Olay. «Esa mujer no es un fraude. Si es quien creo que es la única razón por la que todos en esta habitación siguen respirando. Usted no tiene idea de lo que entró en su hospital». «¿Quién? ¿Quién es ella?», tartamudeó Sterling. «Es el fantasma», dijo Olay soltándolo. «Revisen el piso. Quiero un perímetro en todas las salidas. Nadie sale. Encuéntrenla ahora». El equipo táctico comenzó a moverse, revisando las habitaciones. Aurora observaba desde la rendija de la puerta del armario de ropa blanca al final del pasillo. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Conocía al general Olay. Había servido bajo su mando en Siria. Fue ella quien lo sacó del Humvee en llamas en Damasco cuando su equipo de seguridad fue aniquilado. Fue ella quien desapareció hace 3 años porque sabía demasiado sobre la operación que salió mal. La operación que destrozó a Jackson Hayes. Él sabe, pensó Aurora. Si me encuentra, vuelvo al sitio clandestino o voy a prisión. Miró el letrero de salida trasera que brillaba en rojo al final del pasillo. Estaba a 45 metros de distancia. Entre ella y la puerta había 2 de los operadores tácticos. Volvió a tocar la moneda plateada en su bolsillo. ¿Luchar o huir? Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un número desconocido. Lo contestó, manteniendo su voz en un susurro. «Hola, Aurora Jenkins o como sea que se llame hoy», dijo una voz distorsionada al otro lado. «Mire hacia arriba». Aurora miró la cámara de seguridad en el pasillo. La luz roja parpadeaba. «¿Quién es?» «Un amigo», dijo la voz. «El general no está allí para arrestarla, pero los hombres con él no son del ejército regular, son contratistas, mercenarios. Si se llevan a Jackson, está muerto. Si la toman a usted, está muerta». «¿Qué?». La sangre de Aurora se heló. «Olay está comprometido», dijo la voz rápidamente. «Está siendo extorsionado. Está allí para limpiar cabos sueltos. Jackson es un cabo suelto. Usted es un cabo suelto. Tiene unos 30 segundos antes de que entren por ese armario. Necesita sacar a Jackson y salir». «¿Sacarlo? Está inconsciente y pesa 136 kilos», siseó Aurora. «Entonces despiértelo», dijo la voz. «El ascensor al depósito de cadáveres del sótano está a su izquierda. Vaya ahora». La línea se cortó. Aurora miró por el pasillo. Uno de los soldados tácticos se movía hacia su armario con el arma levantada. No estaba revisando pacientes, estaba cazando. Aurora abrió la puerta de una patada. No huyó. Corrió de vuelta hacia la boca del lobo, de vuelta hacia el vestíbulo, de vuelta hacia Jackson. Irrumpió en el área principal de la sala de urgencias. «¡General Olay!», gritó. Olay se dio la vuelta. Cuando la vio, sus ojos se abrieron de par en par. Por una fracción de segundo hubo alivio. Luego, un destello de profunda y arrepentida vergüenza. «¡Reténganla!», le gritó Olay a sus hombres. «¡No disparen! ¡Solo reténganla!».
Pero los hombres no bajaron sus armas. Dos de los soldados levantaron sus rifles, apuntando directamente al pecho de Aurora. No seguían las órdenes del general de retenerla. Seguían órdenes diferentes. El tiempo se ralentizó. Aurora vio los dedos apretando los gatillos. Estaba a 6 metros de la cobertura. Estaba muerta. De repente, un rugido sacudió la habitación. La cama 4 explotó. Jackson Hayes, quien se suponía que estaba sedado, arrancó la barandilla de metal del lado de la cama. Las esposas rompieron la delgada barra de metal de la camilla con un chillido de acero desgarrándose. El gigante estaba despierto y estaba furioso. Se lanzó de la cama, colocando su enorme cuerpo entre los soldados y Aurora justo cuando se escucharon los primeros disparos. ¡Pum! ¡Pum! 2 balas impactaron en la espalda de Jackson. Ni siquiera se inmutó. Agarró al soldado más cercano por el casco y lo estampó contra el suelo con tanta fuerza que la baldosa se rompió. «¡Muévase, Doc!», le gritó Jackson a Aurora, sus ojos claros y enfocados por primera vez. «¡Vaya al elevador!». Aurora no dudó. Se deslizó por el suelo, agarró un bisturí de una bandeja y cortó las correas que sujetaban las piernas de Jackson. «¡Sótano!», gritó. «¡Vamos!». La sala de urgencias se disolvió en una zona de guerra. Se aclara la garganta. Las puertas del ascensor se cerraron con un gruñido justo cuando el cristal de la ventana de observación se hizo añicos bajo una lluvia de balas. Aurora golpeó el botón B2 con el puño, nivel 2 del sótano, el depósito de cadáveres. Dentro de la caja metálica, el silencio era ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de Jackson. El gigante se apoyó pesadamente contra la pared, la sangre empapando la espalda de su raída chaqueta militar. «Cubra su retaguardia», gruñó Jackson, su voz ronca de dolor, pero sorprendentemente lúcida. «¿Entraron? Estamos despejados por el momento», dijo Aurora, sus manos ya moviéndose. Le rasgó la espalda de la chaqueta. 2 heridas de entrada distintas. Los proyectiles impactaron su trapecio y dorsal ancho. No hay heridas de salida. Todavía están dentro. Está perdiendo sangre, sargento. Jackson la miró. La niebla de su TPT se había disipado, reemplazada por la hiperconcentración de combate. Miró a la pequeña mujer que lo había estrangulado hacía apenas 1 hora. Vio la cicatriz sobre su oreja, generalmente oculta por su cabello. «Capitán Jenkins», susurró Jackson, sus ojos abriéndose de par en par. Es realmente usted. Me dijeron que había muerto en la explosión de Alepo». «Mintieron, Jackson», dijo Aurora, aplicando presión en su espalda con un montón de gasas que había tomado de un carro de paro. «Nos borraron del mapa, tal como intentaron borrarte a ti». «El general...» Jackson hizo una mueca mientras el ascensor se sacudía hacia abajo. Él estaba allí. ¿Por qué nos está cazando?» «No nos está cazando», dijo Aurora oscuramente. «Está limpiando cabos sueltos. Él aprobó la misión clandestina que hizo que nuestro escuadrón fuera aniquilado. Si estamos vivos, su carrera y los contratistas privados que contrató irán a prisión. Esos hombres de arriba no son del ejército, son mercenarios de Flecha Negra. No toman prisioneros». El ascensor sonó. «Ding». Las puertas se abrieron a la oscuridad total del sótano. Los mercenarios habían cortado la energía. La única luz provenía de las bombillas rojas de emergencia que proyectaban largas y sangrientas sombras por el pasillo de concreto. «¡Muévete!», ordenó Aurora. Se adentraron en el laberinto de las entrañas del hospital. Esto no era la sala de urgencias estéril. Aquí se guardaban los muertos, se lavaba la ropa y ardían los hornos. Era un laberinto de tuberías, vapor y oscuridad. «Tienen visión nocturna», susurró Aurora. «Estamos ciegos, necesitamos igualar las probabilidades». «Puedo mantener el pasillo», gruñó Jackson.
intentando mantenerse erguido a pesar de la pérdida de sangre. «Les daré tiempo para que salgan». «Negativo, sargento. ¿Salimos juntos o no salimos?», siseó Aurora. Escudriñó la habitación. Estaban en el área de almacenamiento de productos químicos junto al depósito de cadáveres. Sus ojos se posaron en una fila de suministros de limpieza industrial, amoníaco, cloro, y en la pared un carrete de manguera contra incendios. «Jackson», dijo Aurora, su voz volviéndose fría, «¿puedes arrancar esa tubería de la pared?». Señaló una tubería de vapor que corría por el techo. Estaba aislada, pero caliente. «Fácil», dijo Jackson. «Cuando dé la señal, rompe la tubería, llena el pasillo de vapor. Sus visores nocturnos dependen de firmas térmicas y amplificación de luz. El vapor ciega lo térmico, hará que sus ópticas sean inútiles». Pasos resonaron desde la escalera al final del pasillo. El equipo táctico había evitado el ascensor. Se movían rápido, las botas resonando al unísono. «Contacto al frente», susurró Jackson. 4 miras láser cortaron la oscuridad roja, barriendo el pasillo. «Objetivo adquirido», crepitó una voz por la radio. Al final del pasillo. «¡Disparen ahora!». «¡Aurora!», gritó. Jackson rugió, saltando y agarrando la tubería de vapor con ambas manos. Con un esfuerzo que tensó cada fibra de su enorme cuerpo, tiró de la tubería de acero hacia abajo. ¡Crack! Un chorro de vapor blanco hirviendo explotó en el pasillo con la fuerza de un motor a reacción. El ruido fue ensordecedor. En segundos, el pasillo era una neblina blanca. «No veo. Térmico en blanco. Estoy ciego», gritó uno de los mercenarios. «¡Avancen!», gritó Aurora a Jackson. «Arrastrarse bajo, vamos». Se dejaron caer al suelo mojado, arrastrándose bajo la creciente nube de vapor. Los mercenarios ahora disparaban a ciegas, las balas chispeando contra las paredes de concreto sobre la cabeza de Aurora. Aurora no retrocedió. Avanzó. Era un fantasma en la niebla. Alcanzó al primer mercenario que se limpiaba frenéticamente los visores. No usó una pistola. Usó un bisturí que había tomado de la sala de urgencias. Le cortó el tendón de Aquiles. Luego se levantó y le clavó el mango en la sien. Cayó sin hacer ruido. Agarró su rifle de asalto que caía y se lo lanzó a Jackson. «¡Fuego de apoyo!», ordenó. Jackson atrapó el arma. Incluso herido, era un francotirador. Disparó 3 ráfagas controladas. Los 3 mercenarios restantes en el pasillo cayeron. Su chaleco chispeó por los impactos. «¡Despejado!», gritó Jackson. «No despejado», dijo Aurora, revisando el pulso del mercenario líder. «Sus comunicaciones están activas. El resto del equipo sabe que estamos aquí abajo. Necesitamos llegar al andén de carga». Corrieron pasando los cajones plateados del depósito de cadáveres. El olor a formol mezclándose con el sabor metálico de la sangre y el vapor. Irrumpieron por las pesadas puertas dobles que conducían a la rampa del andén de carga. El aire fresco de la noche golpeó sus rostros. La lluvia seguía cayendo, pero mientras subían la rampa hacia el estacionamiento, un foco cegador los golpeó. «¡Alto!», retumbó una voz. Bloqueando la salida había una camioneta blindada. De pie frente a ella, flanqueado por 2 hombres más fuertemente armados, estaba el general Olay. Sostenía una pistola, pero no les apuntaba a ellos. Apuntaba al suelo. Detrás de él estaba el líder del equipo mercenario, un hombre llamado Caín, quien tenía un rifle de francotirador apuntado directamente a la cabeza de Aurora. La lluvia le pegó el cabello a la cara a Aurora. Se mantuvo firme, apoyando a Jackson, quien comenzaba a tambalearse por la pérdida de sangre. «¡Se acabó, capitán Jenkins!», gritó el general Olay por encima del sonido de la lluvia. «No hay a dónde ir. La policía tiene el perímetro bloqueado, pero mis hombres controlan el círculo interior. Baja el arma». Aurora miró a Olay. Vio el miedo en sus ojos. Él ya no estaba al mando.
Caín, el líder mercenario, era el que sonreía. «General», gritó Aurora, «¿sabe lo que pasa si los deja llevarnos? ¿Sabe lo que sabemos sobre la operación Tormenta de Arena?» «¡Cállate!», murmuró Caín, ajustando su mira. «¡Espera!». Olay se interpuso frente al rifle de Caín. «Dije, los quiero vivos. Podemos interrogarlos. Podemos arreglar esto». Caín se rió, un sonido frío y mecánico. «Todavía no lo entiende, general. Usted ya no es el cliente, es la responsabilidad». Caín sacó una pistola y le disparó al general Olay en el pecho. El general se desplomó sobre el asfalto mojado, con una mirada de shock en su rostro mientras caía. «¡No!», gritó Aurora. «Mátenlos a ambos», ordenó Caín a sus hombres. «Barrida total». Caín levantó su rifle hacia Aurora, pero cometió un error. Ignoró al gigante. Jackson Hayes dejó escapar un sonido que no era humano. Era un rugido primario de pura rabia. Empujó a Aurora detrás de un pilar de concreto y cargó. No tenía una pistola. Se había quedado sin municiones en el sótano. Corrió directamente hacia el fuego abierto. Las balas impactaron su chaleco, haciéndolo girar, pero no lo detuvieron. Eran 136 kilos de impulso. Golpeó a los dos guardias que flanqueaban a Caín como una bola de boliche golpeando pinos. El impacto sonó como un choque automovilístico. Los huesos se rompieron. Los guardias salieron volando. Caín intentó reajustar su puntería, pero Jackson ya estaba sobre él. Jackson agarró el cañón del rifle de francotirador y lo dobló hacia arriba mientras Caín apretaba el gatillo. El disparo se fue desviado, destrozando una farola. Jackson le dio un cabezazo a Caín. El mercenario se desplomó, inconsciente antes de tocar el suelo, pero Jackson no se detuvo. Tropezó, sus piernas finalmente le fallaron. Cayó de rodillas, jadeando, la sangre brotando de múltiples heridas. ¡Jackson! Aurora salió corriendo de la cobertura, deslizándose sobre el pavimento mojado para atraparlo. Yo despejé el sector, capitán», jadeó Jackson, la sangre burbujeando en sus labios. Lo hice bien». «Lo hiciste bien, Ranger», lloró Aurora, presionando sus manos contra su pecho. «Lo hiciste bien. Quédate conmigo». Las sirenas ululaban a la distancia. Luces azules y rojas inundaron el andén de carga. El capitán Miller y la mitad de la policía de la Ciudad de México bajaban por la rampa, con las armas desenfundadas. «¡Policía! ¡Bajen las armas!», gritó Miller. Aurora levantó las manos. «¡Oficial caído! Necesitamos un paramédico. ¡Oficial caído!». Miller corrió hacia adelante, viendo la carnicería, los mercenarios inconscientes, el general muerto y el gigante desangrándose en los brazos de la pequeña enfermera. Miller miró a Aurora. Vio la forma en que ella sostenía al soldado. Vio al escuadrón mercenario destruido. «¡Traigan a los paramédicos aquí ahora!», gritó Miller por su radio, mientras los técnicos de emergencias médicas llegaban corriendo. Empujando a Aurora a un lado para atender a Jackson, el capitán Miller se agachó junto a ella. «El general está muerto», dijo Miller suavemente. «Estos hombres son militares privados. Esto es un desastre, Aurora. Los federales están a 5 minutos. Si la encuentran aquí, y si usted es quien creo que es, desaparecerá en algún agujero y nunca saldrá». Aurora miró a Miller. «Jackson necesita cirugía. Necesita el Hospital Militar Central Ávila Camacho. Me aseguraré de que llegue allí», prometió Miller. «Les diré que él salvó el hospital. Les diré que es un héroe. Pero usted...». Miller miró el caos detrás de él, luego de vuelta a la puerta abierta del andén de carga que conducía al oscuro callejón. «No vi a ninguna enfermera aquí abajo», dijo Miller mirándola a los ojos. «Solo vi a una víctima huyendo. Vaya». Aurora miró a Jackson por última vez.
Los paramédicos lo tenían en una camilla. Se estaba estabilizando. Iba a vivir. Asintió a Miller. Gracias. Aurora Jenkins se puso de pie. No miró hacia atrás. Corrió hacia la oscuridad del callejón, desvaneciéndose en la lluviosa noche de la Ciudad de México. 6 meses después, el sol brillaba intensamente sobre los jardines del Hospital Militar Central Ávila Camacho. El sargento Jackson Hayes estaba sentado en una silla de ruedas, con la pierna inmovilizada, pero con mejor aspecto. Su barba estaba recortada. La mirada fantasmal en sus ojos había desaparecido. Una enfermera se acercó con su correo. «Carta para usted, sargento, sin dirección de remitente». Jackson tomó el sobre. Era grueso. Dentro había un solo objeto y una nota. Vertió el objeto en su mano. Era una moneda plateada. La moneda de unidad de su antiguo escuadrón. La nota estaba escrita a mano en papel de hospital. «Escuché que ya estás caminando de nuevo. No te apresures. El mundo todavía necesita gigantes. ¡Fantasma!». Jackson sonrió, apretando la moneda con fuerza. Levantó la vista al cielo. «Copiado, capitán», susurró. «Cambio y fuera». La mayoría de la gente pasaba junto a Aurora Jenkins y veía un ratón. Veían un par de manos temblorosas y una sonrisa tímida. Nunca vieron al lobo escondido en piel de cordero hasta que el lobo tuvo que morder. Jackson Hayes no era un monstruo. Era un escudo roto que solo necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte como para sostenerlo. Esa noche en La Piedad, el mundo aprendió una valiosa lección. La verdadera fuerza no se trata de cuán fuerte puedes rugir. Se trata de lo que estás dispuesto a hacer cuando se apagan las luces. Aurora Jenkins sigue por ahí. Tal vez sea su mesera, tal vez sea la maestra en la escuela de sus hijos. O tal vez, solo tal vez, sea la enfermera que le está tomando el pulso ahora mismo. Así que sea amable con los callados. Nunca se sabe cuál es un león dormido. Si esta historia lo tuvo al borde de su asiento, hágame un favor. Dele al botón de me gusta ahora mismo. Nos ayuda a encontrar más historias increíbles como esta. ¿Cree que Aurora hizo bien en huir o debió haberse quedado para reclamar la gloria? Hágame saber en los comentarios de abajo. Leo cada uno. Y si aún no es parte de la familia, presione ese botón de suscribirse y active la campana para no perderse ninguna actualización. Tenemos una nueva historia la próxima semana sobre un bombero que entró en un edificio en llamas y encontró algo que no debería haber existido. No querrá perdérsela. Gracias por ver y manténgase a salvo.